Bueno, Aurelio González. Muy buenas, Aurelio. Buenas tardes. Recuerda que hace casi 10 años que te hice la última entrevista también en este formato. Me parece mentira. 10 años. Seguimos vivos y haciendo lo mismo. Tú haciendo lo mismo que hacía hace 10 años, en este ámbito me refiero, a la colaboración. Sí, quizá un poquito con menos ímpetu. Es cierto, la vida te va cambiando y te va condicionando. Y las fuerzas no son las mismas. Pero uno está todavía entero. Sí, sí. ¿Tú dónde naces, Aurelio? ¿Dónde naces? Yo nazco en un pueblecito de Madrid, en la zona suroeste, y nazco, pues eso, en un pueblo. Soy un hombre de pueblo. ¿Estudiaste qué? Bueno, la educación general básica, que era la empecé, ley que había entonces. Empecé haciendo magisterio, y entonces los que se nos daba bien, y a mí no se me dio mal, pues terminábamos prácticamente con 20 años, ¿no? Y con 20 años ya me puse a trabajar, a ganarme la vida. ¿Ejerciste como maestro? Primero como maestro, sí, luego ya después casi terminé licenciatura no llegué a acabarla porque uno tenía otros ímpetus en filosofía y letras, en la Complutense. No terminé y luego ya después sí que me hice los cursos correspondientes para ser titulado de educación física. Y así ejercí los últimos años de mi docencia. ¿A Huelva qué o quién te trae? A Huelva me trae primero un hombre que yo conozco en el Ayun, donde hice el servicio militar. Entonces hicimos buena amistad y compartimos él mi casa de Madrid y yo de vez en cuando su casa de Huelva. Hace muchos años ya de esto. Y luego después en ese transcurso, en ese devenir de viajes a Huelva, conozco a la que soy mi mujer y decidimos compartir vida. Se vino a Madrid y después de nacidos los dos hijos que tengo, decidimos venirnos a Huelva y establecernos aquí. ¿Llevas cuánto tiempo ya en Huelva? Yo estoy asustado con eso, se lo digo a cualquier persona que esté mirando que tenga menos años que yo, que se apunte el tanto porque esto va muy deprisa. Claro. Entonces sí, yo creo que llevo ya aquí 17, 18 años. Sí. ¿No has perdido el acento madrileño? Eso dicen, Eso no pero has perdido. yo tengo una abuela andaluza que era de Jaén, que Jaén es Andalucía, por mucho que algunos otros no lo quieran reconocer. Por ejemplo, el presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña, su abuela era jiennense también, sí. Curioso, hoy mismo lo he sabido y me han mandado fotocopias de los documentos de su abuela, ¿no? Mi abuela era de Jaén, de Mancha Real, un pueblo aceitunero por demás, y se fueron a Madrid y tal, y entonces pues yo he tenido siempre cierta tendencia a Andalucía, siempre, y entonces pues digamos que entiendo y me identifico mucho con el pueblo andaluz. Tú entras, bueno, el primer contacto que tienes tú con Mesa de la Ría, ¿tú llegas a Mesa de la Ría o Mesa de la Ría llega a Aurelio? ¿Cómo fue esa unión, esa simbiosis? Yo como ya conocía la realidad de Huelva en el tema medioambiental, en el tema de las industrias, cuando yo me establecí aquí, pues digamos que salió de mí de una manera sin marcármelo, de una manera espontánea, el plantar cara a esta situación. Entonces me encuentro con que hay una serie de personas que están creando una organización para contrarrestar estas influencias nefastas de la industria química hace todos estos años que hablamos, y se gesta el colectivo Ciudadano por la Descontaminación de Huelva. En ello están varios profesores de la universidad, principalmente Pilar Domínguez de la Facultad de Magisterio y gente del Teléfono de la Esperanza, etcétera, ¿no? Y bueno, pues yo me hice allí presente y dije que yo estaba allí como uno más para ayudar en eso. Duramos varios años, 2, 3 años, y surge esa iniciativa que convoca José Pablo Vázquez
desde el Colegio de Arquitectos, ¿no? Convoca a una serie a todas las organizaciones, sí. Realmente, él convocó a todo el mundo. Y casualmente el colectivo ciudadano por la descontaminación no fue convocado. Qué curioso. Y éramos asociación. Entonces, bueno, pues, de todas formas, yo sabía el día y la hora y el lugar en el que se iba a celebrar esa primera reunión, ese primer encuentro, y yo y un compañero y yo nos presentamos allí representando al colectivo por si nos permitían estar en esa convocatoria. Y, por supuesto, no hubo inconveniente, nos pudimos sentar, y desde ese primer momento que se gesta la Mesa de la Ría en una sala de la Universidad de Huelva, pues estoy allí desde ese primer momento. Sí. Recordamos que José Pablo Vázquez fue el líder de Mesa de la Ría, que ya falleció también, desgraciadamente, de cáncer, ¿no? Hay una relación, podría haber, o si se puede mostrar, una relación causa-efecto, que en Huelva es la localidad en la que se producen más muerte por cáncer que, no sé, que en Badajoz, o que en Madrid, sí, o que en Lugo. Hay unos datos estadísticos que lo confirman. Claro, eso está constatado. Y yo sé de muy buenas tintas que la Junta de Andalucía tiene documentos en el cajón que no ha querido nunca exhibir, donde tiene los datos. No solamente los datos que hizo públicos ya después de un gran estudio desde la Pompeu Fabra, y luego después el Instituto Carlos III, ¿no? Que depende del propio Ministerio de Sanidad. La Junta de Andalucía tiene datos más que suficientes para constatar que esto es una realidad incontestable, y que esta realidad incontestable, que afecta a lo más sagrado que hay, que es la salud y la vida, eso hay que tomarlo en serio. Pero la Junta de Andalucía no ha querido nunca tomarse esos datos en serio, a pesar que, como digo, y lo sé de muy buenas tintas, tiene documentos en el cajón. Pues la realidad de Huelva permanece ahí, porque por muchos intentos tímidos que se han hecho para conocer la realidad, estudios epidemiológicos no se hacen con esa objetividad que demandaría, ¿no? Que son necesarios, efectivamente. Claro. Y hablo en plural, porque el profesor Benac siempre decía los estudios epidemiológicos, no uno, los estudios. Esos no se hacen, pues sencillamente, mi punto de vista, es que no interesa hacerlos, porque se levantará, se constatará la realidad con datos. ¿Y del Colegio Médico qué se sabe? ¿Qué podría aportar? El Colegio de Médicos, yo no quisiera ser excesivamente agrio con ellos, pero no hablo del colectivo, hablo del colegio como institución. Sí. Puedo dar un dato para no extenderme en más explicaciones. Después de un estudio que sale de la Universidad de Huelva, resultado de una tesis que elabora una alumna de la universidad, que estaba tutelada, entre otros, por el profesor de la Rosa, se hacen públicos esos estudios y se demuestra que en Huelva se respira con demasiada frecuencia unas altas dosis de arsénico que emite la fundición de cobre, llamada Atlantic Copper. Pues hombre, lo que no es de recibo es que el Colegio de Médicos a los 2 meses salga en la prensa que tiene un acuerdo con la Fundación Atlantic Copper, y parece ser que recibieron, que posiblemente hasta fuera usado, un ordenador por parte de esa fundación. Yo creo que eso describe esa realidad tremenda de Huelva, en la que responsables de organismos y organizaciones que tienen peso e influencia en la sociedad están plegados, sumisos a los intereses de estas empresas que saben que están actuando mal, impunemente, desde hace décadas. Lo saben, ellos lo saben muy bien, por eso se encargan de tapar bocas, como pasa, por ejemplo, en el puerto deportivo, sin ir más lejos. El puerto deportivo de Huelva podría hablar con claridad de qué es lo que les está pasando a esas embarcaciones por las emisiones de gases que tiene Atlantic Copper ahí al lado. ¿Y qué le está pasando a esas embarcaciones?
Si tú lo sabes, dímelo. Se están poniendo amarillas y no se le puede quitar. Ah, Porque la nube que cae, y la nube que cae viene de Atlantic Copper, pero Atlantic Copper le da 3.000 euros al puerto deportivo. Eso da derecho a todo. O cuando llega Cepsa y da unos bocadillos, cuando hay competiciones en el puerto deportivo, una bolsa con un bocadillo de más. La empresa que más factura, según dicen ellos, de toda España. Es que no puede ser. Es que te añado algo más que parece insignificante, pero a mí me indigna. Yo acabo de salir, ahora estoy por ahí, por el norte de España, dando vueltas. Yo me he fijado en esas cosas. Todas las gasolineras tienen el precio más bajo que en Huelva. Todas. Todas. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos que pagar, encima del coste medioambiental que supone tener una refinería al lado, el precio más caro del combustible cuando el refino está ahí y el transporte está próximo? Lo de las barcas no lo sabía. Lo que me has contado de las barcas que se están poniendo amarillas, al parecer por una nube que ensucian esas barcas, la ponen amarillenta y es imposible de quitar ese color amarillento de los barcos. No se recupera. Pues voy a tomar yo nota de eso, para ir al Club Marítimo a preguntarle a los señores que tienen allí las embarcaciones, los 4 barquitos, y tomar fotografías e imágenes. Pequeños detalles, sí, que probablemente para el propietario, son significativos. Para el propietario, pues se le deteriora su barco y es muy respetable que no le guste. Pero claro, también hablamos de cosas más gordas en cuanto a esas emisiones. ¿Tú te bañarías allí? ¿Dónde está el Club Marítimo? ¿Dónde está el restaurante? Aquel tinto yo dije. No te bañarías nunca. Estoy esperando que el insigne Luciano Gómez, ese embaucador de la UGT, se bañe no solo ahí, sino en las balsas de fosfoyesos, que dijo que lo haría para demostrar que son inocuas. Y estoy esperando que él lo haga, no para tirarme yo, sino para reírme, para ver cómo se despelleja el señor embaucador de la UGT. Nadie se ha bañado todavía ahí, en las balsas de fosfoyeso. Ni creo que lo haga nadie. Bueno, locos hay gente que desgraciadamente se tira desde un 5.º piso, a lo mejor para caer en una piscina y luego caer en el asfalto. Pero eso está libre. Ahora en las balsas de fosfoyeso tengo la sensación que nuestros nietos van a seguir viendo las balsas de fosfoyeso ahí, y nuestros bisnietos, ¿verdad? Sí, dependerá del empuje. De la ciudad. Todo depende claro, evidentemente, porque todo se consigue con movilizaciones, con manifestaciones. Claro. Y poner en evidencia a aquellos que pretenden vivir del cuento. Porque, claro, hay organizaciones políticas que les preocupa de repente mucho el fosfoyesos y demás. Pues claro, eso es muy goloso. La gente sale a la calle y dice, pues si yo me pongo ahí al frente, pues eso va a suponer una rentabilidad política. Pero, por ejemplo, no se preocupan de lo que pasa en la planta de Villarrasa. Y, sin embargo, tienen concejales allí en el ayuntamiento, ¿no? Y en Villarrasa está ocurriendo algo grave, porque nosotros estamos pagando un canon por el tratamiento de residuos, y ahí los residuos no se tratan, se entierran. Por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando se dice que se es verde o ecologista y demás, pues es como siempre. Las cosas hay que demostrarlas, hay que hacerlas. Y las balsas de fosfoyeso hay que al final, ¿qué va a pasar? Fertiberia hizo un amago de tapadito y tal. Bueno, tapamos, plantamos 4 arbolitos aquí, ya que esto queda cubierto, y al menos la fotografía aérea pues saldrá eso, mucho verde y 4 arbolitos, pero el daño sigue estando ahí abajo. El daño sigue estando. Claro. El daño es enorme, porque primero es un espacio natural que se ha destrozado, de la misma calidad que el que hay al otro lado de la ría de Ariel, y sin embargo ese es un espacio protegido, y el otro es un vertedero industrial que no solo tiene fosfoyeso, que no solo tiene, que ahí ha tirado Tioxide, Atlantic Copper, Acerinos, la Diputación de Huelva, el Ayuntamiento de Huelva, y todos han tirado ilegalmente, porque ahí no se podía tirar nada más que fosfoyeso. Entonces, ¿quién es el culpable? Fertiberia, porque le ha permitido tirar; ellos, porque han tirado. Los residuos hay que tratarlos, no hay que tirarlos en ningún lado, y menos en una marisma, y menos si son peligrosos al lado de una ciudad. Esa es la realidad. Sí, es verdad. Pero cuando ves esa fotografía aérea,
¿Qué antagonismo? Estamos hablando de 2 kilómetros o 3 de separación, el antagonismo donde vemos un paraje natural fantástico, Marismas de Lodiel fantástico, y a 3 kilómetros vemos lo que vemos aéreamente, ¿no? Las balsas de fosfoyeso, tan antagónico como esto de la mesa, la estatua de la libertad, el estrés, el capitalismo y el Buda, la tranquilidad, la paz, la calma, el no dinero. Esto pasa igual, en Huelva pasa igual, sí. Paraje natural y fosfoyeso a 3 kilómetros de separación, en línea recta. En línea recta. La depravación mayor, que es ganar dinero sin respetar nada, que es lo que ha hecho Fertiberia y Foret, ese dinero que luego no se ha quedado en Huelva. Ese es el problema. Ese dinero que luego se ha invertido en la Castellana de Madrid, el dinero se lo llevan a Madrid, la inversión se la lleva a Madrid, el señor Villar Mir, y los residuos los deja en Huelva. Esa es la lectura. Y eso es lo que tiene que hacer saltar a la gente de Huelva, porque además de ser una agresión medioambiental y de salud, es un desprecio, es un menosprecio al derecho que nos corresponde a los habitantes de esta ciudad. Al menos si yo soy poco optimista para que nuestros bisnietos vean eso limpio algún día, la balsa de fosfoyeso, sí soy optimista con la recuperación de Francisco Montenegro, que no sé si la veré yo, pero mis hijos seguramente que van a ver ese terreno recuperado para la ciudad, porque ahí prácticamente queda lo poquito que queda de Fertiberia, que está que se cae abajo. Que ayer nos estaba, sí, por eso, bueno, estaba inoculando el veneno a palos y mover porque el viento soplaba para allá. Ahí queda, ahí sí, ese terreno sí es recuperable y no a muy largo plazo, ¿verdad? Debería de serlo ya. Claro. Debería de serlo ya, porque nosotros en Mesa de la Ría siempre hemos dicho, y yo lo he dicho incluso antes de estar en Mesa de la Ría, que Atlantic Copper puede, si tiene intención de quedarse en Huelva y seguir produciendo aquí, cosa que es francamente dudosa, porque estas empresas, como se ha demostrado con Fertiberia y Foret, cuando no les interesa la cuestión económica se van. Cuando baje el cobre de precio. Es decir, pero si tiene verdadera vocación de permanencia en esta ciudad, en este entorno, pues se puede ir al puerto exterior, claro. Ubicar ahí su factoría nueva, reluciente, que se acomode a todas las normativas habidas y por haber, y dejarnos ese espacio para que la ciudad pueda disfrutar de ese espacio como hacía antes de que ellos llegasen. Son muchas décadas las que llevan ahí, ya todas esas empresas han rentabilizado muy bien su proceso de industrialización que vinieron a ofrecer aquí, que nos trajeron hace 50 años en la dictadura y que con aquellos ojos, pues evidentemente aquello era un adelanto enorme, todo el mundo estaba saltando de contento. Claro, analicémoslo ahora a toro pasado. Si veamos qué es lo que ha supuesto esa industrialización. Y tomemos un ejemplo, que yo estaba ahora en Bilbao. Tomemos un ejemplo. Esa industrialización, cuando deja de ser rentable, cuando ocasiona problemas medioambientales y sanitarios gordos, pues se quita. Eso lo han hecho en Bilbao. Y en Bilbao yo invito a cualquiera que vaya y va a ver una ciudad viva, alegre. De ser una ciudad completamente negra y pesimista, ahora es una ciudad que tiene un estatus y un estar y un vivir con serenidad y bueno, ellos no, la alegría sí. Realmente en el norte se ve menos, no, a lo mejor sí, lo tienen, sí. Pero la alegría en el sur, claro. Sí, pero doy fe de ello porque he conocido el Bilbao de los Altos Hornos, con edificios negros, y la Bilbao Limpia, lo que han hecho en la Ría con aquel museo Guggenheim extraordinario, ese paseo de la Ría impresionante. Cuando una actividad económica deja de funcionar, deja de ser, es que las ciudades están hechas para la ciudadanía y la economía está hecha para la ciudadanía, no para la empresa. Aurelio, pero esa recuperación, por ejemplo, porque los fosfoyesos vamos a apartarlo, porque es que no veo, aunque hay que seguir peleando para recuperar, pero al menos la recuperación de Francisco Montenegro, aparte de la presión ciudadana, ahí son los políticos los que tienen que decir esto lo tenemos que recuperar para la ciudad, ¿no? Sí. Son los que tienen el poder para hacerlo. El ciudadano puede protestar y es una manifestación, pero al final la ejecución pertenece al Ejecutivo. Pero no solamente saliendo a la calle, como han hecho, es
un logro más de la Mesa de la Ría, después de que llevamos tantos años y ha habido tanta negación a ese problema, porque no ha sido solo ignorarlo, sino ha sido negarlo. Es decir, un partido socialista ha estado negando esa realidad. Ahí está. Yo ahora mismo me estoy acordando del señor Díaz Trillo, que quiso ser alcalde de esta ciudad. Él no es que no lo viese, es que lo negaba, que hubiera algún problema ahí. Entonces, un partido socialista que ha negado hacer que su alcalde con signo socialista de la ciudad salga liderando una manifestación, yo considero que eso es un logro de Mesa de la Ría por la capacidad de negociación, por la capacidad de convencimiento, por el tesón y el trabajo durante años, pero también esa conciencia ciudadana que empuja al político a no poder eludir la realidad. Pero claro, el problema que tenemos es que algunos políticos se creen que por salir en la prensa y dar un titular han hecho su trabajo. Y esto es la tónica general. Y aquí lo vemos a diario. Hay quien se pasea por ahí con un sombrerito puesto y eso es todo lo que hace. Llegan al pleno, dicen 4 cosas muy bien dichas y ya he terminado mi trabajo. Y no se les ve involucrarse en nada, ¿no? Entonces, con políticos así no avanzamos. Vosotros, Mesa de la Ría, tanto tú como el señor Cantó habéis estado en el Parlamento, en Bruselas. O sea, que os movéis, ¿no? Y trabajáis. Creo que es el único partido ahora mismo que se preocupa, ¿no?, por la recuperación medioambiental de Huelva. En Europa, ¿cómo nos ven? ¿Qué dicen desde el Parlamento Europeo de Huelva? Bueno, en Europa yo tengo que manifestar que me quedé asombrado, ¿sí?, de cómo nos trataron al señor Cantó y a mí. No por nosotros, sino por lo que representábamos. Porque nosotros pudimos conseguir un billete de avión caro y complicado de horarios. Encima tuvimos problemas en la terminal para poder coger el autobús. Llegábamos tarde. Tenemos allí buenos amigos, nos ayudaron a pasar los controles de manera rápida y la comisión estaba reunida, estaba tratando temas y la presidenta estaba aplazando para que pudiéramos llegar. Y cuando llegamos, inmediatamente se nos dio voz, se nos escuchó y se respondió con criterio y con aceptación. Es decir, en Europa saben la realidad de Huelva y les preocupa, pero los políticos nuestros son los que tienen que presionar. Claro. Claro, porque de Europa podría venir el dinero para solucionar el problema de los fosfoyesos. Porque no debería, Paco. No debería, ¿verdad? No. Eso es algo que debería, claro, que lo que hemos dicho de quien contamina paga, claro. Evidentemente. Claro. La posición de Mesa de la Ría es quien contamina paga. Ni un dinero más, porque ya en estudios varios que se han hecho nos ha costado un dinero de las arcas autonómicas. Esos estudios no, y el que se pretende hacer ahora por el grupo de expertos de la universidad, luego se podrán detraer, espero que sí, porque Fertiberia ha hecho una fianza en el juzgado, ¿no?, en la Audiencia Nacional. Y de esa fianza se puede, pero de momento llevamos ya o va camino de tener 2 millones de euros gastados en estudios. Mire usted, no es así. La empresa es la que tiene que dar la cara en todo esto. Económicamente, por supuesto. Y lo que cueste limpiar eso es un problema que a los ciudadanos no nos tiene que preocupar, ni a los políticos. Ya, claro. Es un problema que le tiene que preocupar a quien lo ha ocasionado. Claro. Que es una empresa que se llama Fertiberia, que se gasta el dinero en publicidad para costear la Vuelta Ciclista a España. Muy bien, al deporte hay que ayudarlo, pero yo creo que este año, porque estuve en Suances viendo la salida de la Vuelta, me pilló allí cerca, en Santillana del Mar, y hice algún contacto, esto es una primicia, pero, sí, a ver. Pero hice algún contacto precisamente para ir y exponer que los ciudadanos de Huelva no queremos que el nombre de Fertiberia se pase en la Vuelta Ciclista a España. Y espero que me hagan caso, porque a mí me hace daño ver que eso está patrocinando el deporte cuando tanto daño ha hecho en Huelva en todos los aspectos.
socialmente, laboralmente, económicamente, medioambientalmente. Aurelio, ¿hay alguna ciudad ahora mismo en el mundo que se pueda comparar a Huelva por esa fotografía que hemos descrito? Un paraje natural, Marisma del Odiel, fantástico, de lo mejor del mundo, y 3 kilómetros al lado, Fofolleso, balsa de Fofolleso, que ocupa, si no me equivoco, el 40% de lo que sería el casco urbano de Huelva, aproximadamente. Sí, más, creo o más, que es más, del 40%. ¿Hay alguna ciudad en el mundo con este problema? ¿O hay ciudades, no, pero con este problema de este tipo no. No. Primera cuestión, porque aquí ese volumen de residuos, no solo de fosfoyesos, no lo hay en ningún sitio. Pero encima de una marisma, eso no. Eso es imposible. Cuando alguien por ahí menciona aquellos defensores, el insigne que he mencionado antes de la UGT, que en otros sitios hay esos depósitos, haga usted el favor. Pero en un paraje natural no. De esas dimensiones no, y claro. Luego después en un paraje natural no, a esa proximidad de la ciudadanía no, y lo más grave, y con ese volumen de otros residuos ahí mezclados, altamente contaminantes, como es lo de Acerinox, que son residuos radiactivos, o los residuos radiactivos de Tioxide, eso no lo hay en otros sitios. ¿Aurelio corre peligro de que caiga esa balsa definitivamente al río? Sí, claro. Es un pequeño movimiento sísmico de 3, 4 grados en la escala Richter. Eso cae y veríamos cae. Lo que vemos muchas veces en televisión, que taponaría la salida de la ría y bueno, y fíjate el panorama, ¿no? Sí. Si eso sale y tapona la salida del Tinto y del Odiel, ya hay que moverse rápido para evitar que las aguas de ambos ríos inundasen Huelva, ¿eh? Claro, sí. Y hay que moverse rápido, porque claro, estamos hablando de 150 millones de toneladas que hay ahí. En cuanto que eso caiga y cierre el paso del agua, el volumen de agua de ambos ríos sube. Sí, claro. El problema es gravísimo. El problema es gravísimo. Dices, ¿lo veremos? No lo sé, pero yo me conformo con seguir en la brecha y seguir trabajando por ello. Mesa de la Ría ha tenido muchas presiones para que dejéis de hacer lo que estáis haciendo, que no es otra cosa que intentar desde vuestra humildad solucionar ese problema. Porque no sé si hay otro partido que os acompaña en esta historia. No, yo siempre digo, empleo esa expresión, ¿no? Que nosotros nos sentimos como el llanero solitario, ¿no? Sí, para hacer ruido y dar las palmas y salir con una pancarta en la calle, para eso sí, pero trabajar, yo voy al ayuntamiento de vez en cuando a ver a los compañeros, cuando corresponde y demás, pero ahí están los dos compañeros, y yo muchas veces llego allí y no veo ningún otro partido político en las oficinas, pero Mesa está a las 9 de la mañana allí. Y te puedo asegurar que están trabajando todo el rato. Sí. Y se elaboran documentos, y se contacta con expertos, y se trabaja para conseguir alianzas. Eso lo estamos haciendo Mesa de la Ría por un bien general, que hay que decir que Mesa de la Ría no está en contra de nada, está a favor de la ley, del respeto al medio ambiente, del derecho, a favor del desarrollo de esta tierra. Estamos a favor de eso, no estamos en contra de nada. Seguramente, Mesa de la Ría, que podíais tener ahora 2 concejales, os faltaron 14 votos. Hace 2 años y medio, cuando las elecciones, yo recuerdo aquella noche que había ahí un concejal bailando, o caía para el PSOE o caía para Mesa de la Ría, el último concejal. Y por 14 votos no tuvisteis 2 concejales, para tirarse de los pelos, ¿no? Hasta en eso tenemos o mala suerte nosotros, o buena suerte el PSOE, ¿no? aquellos que son, bueno, no sé, en este caso no contrincantes, pero bueno, también nos pasó en la segunda garbanzada que cayó un diluvio en la punta del Sebo. Sí, es verdad, qué mala suerte, sí, es cierto. Esto hay que decirlo, es decir, nosotros como en aquella expresión de aquel monarca, dice, nosotros es que fuimos a luchar contra los ingleses, no contra los fenómenos atmosféricos, ¿no? Claro. Contra las inclemencias. Entonces, en este caso, hasta en eso hemos tenido mala suerte, porque con esos 14 votos de Mesa de la Ría, el PSOE hubiera estado todavía en mayor minoría. Claro. Hubiera tenido un concejal menos y Mesa hubiera tenido 2 que hubiéramos podido tener
trabajando más gente, porque nosotros no somos gente que nuestros representantes están en el ayuntamiento, los dineros que llegan los reparten, Sí. se reparten y se emplean en única y exclusivamente el beneficio de la gestión para la ciudad. Entonces en eso nos hubiera ayudado, claro que sí, pero Sí. hemos Bueno, tenido- las elecciones quedan menos de 2 años para las elecciones. El colchón de Mesa de la Ría siempre está ahí, nos movían entre los 3.600 más o menos, los votantes que han sido los mismos, que votaron a José Pablo. hemos subimos. Por eso digo, han votado más. Si hacemos una regla de 3, si establecemos una regla de 3, que habéis subido, aparte del buen trabajo que venís haciendo, parece ser que para la próxima 2 concejales mínimos sí o sí, ¿no? Eso lo tiene Parece. que decir el pueblo. Sí, de claro, Huelva. las personas que votan. Y eso, si el pueblo de Huelva está atento, lo tiene que decir en justicia, porque debe de estar atento y debe valorar quién está trabajando por esta ciudad y quién está simplemente emitiendo titulares de periódico, que es muy distinto, ¿eh? Claro, es que el ciudadano, con sus quehaceres, sus inquietudes, sus cosas, pues muchas veces no puede estar a todo lo atento que debiera para comprobar quiénes son simplemente figurantes de una puesta en escena que es desgraciadamente la política y quiénes son los que realmente trabajan, ¿no?, por el bien común. Entonces eso lo tiene que ver la ciudadanía y valorarlo y después en los votos reflejarse. Yo creo que es hora de que Huelva apueste por Mesa de la Ría para conseguir un cambio en esta ciudad. Aunque queda mucho todavía y tendríais que decidirlo en asamblea, supongo. ¿El candidato va a ser Rafael Gavilán? ¿O no se sabe todavía? ¿O tiene un porcentaje alto? Como buen periodista siempre Pregunto, vas más allá. Tú pregunto y tú, contra la virtud de preguntar, está también la opción de no responder. Pero siendo honesto, no puedo responder, Claro. porque esto es un tema que se decide en Claro, la asamblea, ya. se decide por más gente, por mucha gente. Entonces no, otra cosa distinta es lo que a priori se vea. Dice, hombre, es un hombre que está trabajando bien, es un hombre que es extremadamente honesto, que es muy respetuoso con todo el mundo, es trabajador, ama Huelva hasta los huesos. Entonces yo creo que es un gran representante de la ciudadanía que apuesta por las propuestas de Mesa de la Ría, pero lógicamente lo tendrán que decir otras personas. A mí me gustaría verte de concejal. Me daría morbillo verte en un pleno porque tú tienes una facilidad verbal y te he visto debatir cuando hacíamos los debates políticos y te veo en ese papel. Tienes nivel para ello, pero me parece que no vas. Hombre, yo sé que generalmente me ves con buenos ojos igual que yo a ti, entonces eso no tiene que influir. Lo que yo pueda aportar, yo creo que es más ayudando a los compañeros y estando ahí presente y en el diario, en el pensar, en todo eso. Creo que puedo apoyar, puedo ayudar mejor así que peleándome en un cuerpo a cuerpo, porque también soy temperamental. Entonces la injusticia, la mentira, la vanidad, ese tipo de cosas, aprendí a odiarlos desde que era pequeño porque es una herencia familiar. Mi padre no soportaba al embustero, era una cosa que le sacaba de quicio. Y a ti también te saca de quicio. Y a mí me ha pasado eso, entonces si me encuentro diariamente con gente así de poca clase, me afecta. ¿Qué opinión te merece Izquierda Unida? Parece que se va, bueno, ya se ha ido, ha presentado a Arazola la dimisión, Pedro Jiménez también se marcha. ¿Qué ha podido pasar ahí, crees tú? Desde fuera. Hombre, yo creo que Izquierda Unida desde hace tiempo ha apostado por un frente, eso que antaño se llamaba Frente Popular. Frente Popular, sí. Con Podemos, y yo creo que por ahí es por donde van los tiros. Ahora, yo no creo que Pedro Jiménez vaya a dejar Izquierda Unida. Creo que no, ¿eh? Lo que ocurre es que ahora, pues a lo mejor interesan otras personas, otros representantes,
seguramente debido a la fusión que tienen con Podemos. Es una manera de apostar en eso que se ha dado a llamar la izquierda y veremos a ver lo que nos trae ese devenir. De la política española, ¿qué te preocupa ahora mismo, en este momento en el que estamos, Aurelio? De la política a nivel nacional me preocupa, fíjate, tantas cosas, todo el mundo de esto sabe ya mucho, pero lo que más me preocupa de un político es su cobardía. Y ahora, por ejemplo, hay una ocasión muy oportuna de demostrar que por un lado está la ley, que es la que nos nos rige para funcionar en sociedad. Claro. Hay algunos que hasta podemos creer en que la anarquía es una magnífica manera, pero requiere de un nivel de desarrollo humano que no está al alcance de nosotros ahora, ¿no? Pero viviendo en sociedad hay que tener leyes, y las leyes hay que respetarlas, si no, pues esto se nos viene abajo. Se convierte en una anarquía. Entonces, pero una anarquía imperfecta. Imperfecta, destructiva, claro. No la anarquía constructiva en la que los seres humanos tienen esa capacidad para respetar al otro sin necesidad de que nadie te lo diga. Pero en este caso, yo creo que será una prueba, esto que dicen que va a ocurrir o que quieren algunos que ocurra el día 1, será una prueba para demostrar si no estamos gobernados por cobardes. ¿Tú habrías aplicado el 151 ya en Cataluña, de ser Rajoy? Es que yo recuerdo en una reunión que tuve, porque yo desde hace mucho tiempo pues me ha interesado esto de la política, he tenido mi forma de ver las cosas, coincidiendo muchas veces con mucha gente y otras no. Y recuerdo que en una reunión con amigos, había bastante, estábamos en casa de un amigo, por lo menos 20 o 20 y tantas personas, ¿no? Al principio de la democracia, debatiendo. Y yo dije, creo que en Cataluña no hay ideas políticas. Lo que hay es un interés puro y duro por llevarse todo lo que puedan. Aquello a los compañeros les sentó muy mal. Yo a veces soy tan descarnado en mis expresiones que no las mido bien, y entonces la gente se puede molestar, y algunos se molestaron y demás. Y yo creo que con el tiempo se ha demostrado que yo en aquella ocasión dije verdad, porque en aquella zona de España hay una actitud muy parecida a la de cuando uno tiene un hijo malcriado, que al principio te pedía donuts, después bicicletas, después motos, después coches, y llega un momento en el que ya no sabes decir, no puedes decirle que no, porque ha llegado a unos niveles en los que tal. Y esto es lo que ha ocurrido en España. Sencillamente ha habido invasión descarada en la vida común general, invasión de egocentrista y muy imperfecta. Y en Cataluña, cuando se habla, dicen algunos políticos, hay que dialogar, hay que ceder más. Digo, coño, ¿qué más vas a ceder si tienen todo transferido? ¿Qué más se le puede dar? Si está todo transferido a Cataluña. Ese hijo malcriado no va a parar nunca de pedir. Siempre va a pedir más. Hay quien me decía el otro día, dice, hombre, es que si llegan a ser independientes, estoy seguro de que no nos van a dejar en paz. Entonces, bien, ponía eso como ejemplo. Claro, es un ejemplo fácil porque ahora está de plena vigencia, pero es que nos vale. Para cortar eso hay que tener valentía. Claro, evidente. Tú me preguntabas si emplear el... Yo simplemente veo cómo hay que proceder según indica la normativa vigente hoy y actúo en consecuencia. ¿Le guste a usted o no? ¿Me salpique a mí la porquería o no? Porque evidentemente, claro, si una actuación contundente en Cataluña se da por orden del presidente de gobierno o quien corresponda, evidentemente va a ser una cosa fea. Claro. Pero, amigo... Me limito a cumplir la ley, siempre tiene la excusa perfecta. Yo tengo un cuñado al que desgraciadamente le han cortado una pierna ahora, pero si le hubieran dejado la pierna, que hubiera sido el resultado hubiera sido peor.
Evidentemente hay veces en las que hay que tener valentía y cortar las cosas por lo sano. Tú no eres monárquico, creo. Y el rey, te pregunto, ¿qué podría hacer? O si puede hacer algo. O es una cuestión, ya no es una cuestión de Estado, sino de gobierno. Hombre, el rey para mí podía irse a pasear por ahí. No creo que en un país ya desarrollado pues, la figura del monarca tenga nada que ver. Es impropio. Yo no entiendo esa figura política, no la entiendo. Surgió como necesaria para la transición, no lo sé, tengo mi pensar al respecto, pero yo creo que ahora mismo el rey no, bueno, él manifiesta y demás, pero no creo que pueda ayudar mucho, pero es una visión muy personal. Sí, sí. Sin embargo, sí, las monarquías fundamentalmente en Europa, ¿no? Pero realmente Francia no tiene monarquía y funciona muy bien. Sí, se acabó el siglo pasado, si no me equivoco, en el 19. Una república. En el 19. Y ahí pues funcionan bien, es un país que se desarrolla, es un país contundente. Hoy acabo de oír la noticia, ¿no? En Francia hay 10 lenguas diferentes. Sí. Pero en estos últimos días ha habido una familia que ha tenido un niño, ha querido inscribir al niño con un nombre que lleva una ñ y no le dejan escribirlo. Sí. Porque el idioma francés no tiene ñ. Claro, simplemente. En Italia hay varias lenguas dentro del país, pero se habla el italiano. Y nadie dice que es el calabrés o no sé qué, no, el italiano. En España hablamos el español. El castellano lo hablaba Isabel II. Claro. Perdón, Isabel II, Isabel... La católica. Isabel, la católica. Sí, pero nosotros hablamos el español, que es como le llaman a nuestro idioma en todos los sitios del mundo donde uno va y dice, ¿usted qué habla? ¿Español? Pues sí, mire usted, yo hablo español. Sí. Perfecto. Bueno, llevamos 40 minutos, Aurelio, que como siempre, te voy a dar una serie de nombres propios, ¿vale? Y tú le das un adjetivo, una frase, una coletilla, le pones. Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Un cantamañanas. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Un hombre honesto. Puigdemont, el presidente de Cataluña. Un embaucador. Felipe González. Falso. José María Aznar. Innombrable. Zapatero. Me da carcajadas. Rajoy. No sé, es una nebulosa. Pablo Iglesias. No sabe por dónde va. Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía. Mejor que siguiera yendo a las procesiones como iba antes. El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz. Ni chicha ni limona. Pedro Jiménez. Hace tiempo que debería de haber dejado este escenario. Y por último, Rafael Gavilán. Un hombre bueno y honesto. Perfecto. ¿Te has sentido cómodo, Aurelio? Como siempre. Sí, es un placer siempre hablar contigo. 10 años después volvemos a encontrarnos en Perfiles. Bueno, hagamos una apuesta porque dentro de 10 años estemos otra vez. ¿Tú consideras que esto queda grabado siempre, queda ahí en la red, grabada esta entrevista? Dentro de 10 años estaremos, estamos ahora en 2017, 2027, que tú tendrías, ¿cuánto? 70 y, si se puede decir, 76, sí. Te conservas bien, yo creo que sí. Por el devenir de la vida, según dicen que los hombres, aunque duramos menos que las mujeres, es una edad que debería de estar en vigencia, pero claro, tú sabes, yo hace unos años que le oí decir a un hombre que yo conozco que me saca 10 años, dice, mira, yo desde que cumplí los 70, cada día es un regalo. Claro. Ese es y yo me estoy acercando a los 70. Pero tiene la mente lúcida todavía. Bien. Bueno, lo dicho, muchas gracias, Aurelio. Gracias a ti. Un placer. Paco, igualmente. Bueno, hasta ahora ya funciona.